Amigos, buenas noches. Mucha gente me pregunta de varios países que si todos los nahuales son malos, que si los nahuales comen gente, que si los nahuales roban, asesinan, mutilan, que si se sacan los ojos, que si se arrancan las patas, que si también se retiran el corazón y que en cuántos diferentes clases o más bien dicho, en qué se pueden transformar. Pero bueno, para todos los que estudiamos el tema paranormal, muchos de nosotros ya sabemos que una bruja, un brujo, un chamán, un ser híbrido, un licántropo, un nahual es lo mismo. Hay brujas nahuales y nahuales que se convierten en brujas. Al final de cuentas, un ser que se convierte en un animal es un nahual. Y estos chupan niños. Efectivamente se arrancan las tripas, se sacan el corazón, se quitan los ojos, igual se arrancan las entrañas, todo esto. Pero las brujas no se quitan la cabeza. No sé por qué, pero bueno. También hay nahuales buenos, así como los hay malos, y nahuales traviesos. El siguiente relato que les quiero contar es acerca de un nahual, pero no es nada malo. Este nahual llegó a un pueblo cuando un amigo ya no tenía para comer. Este nahual le trajo suerte. Además, le quitó el hambre porque llevaba varios días sin probar alimento, justo en la crisis del país mexicano en el año de 1994. Así que por favor pónganse cómodos, apaguen la luz y cierren los ojos que vamos a contar un aterrador evento real en vivo. Un relato fuera de lo común. Es un evento que me contaron hace como 3 días. Les va a gustar mucho. Comenzamos. Título del evento: El intruso. Aterradora experiencia real con un brujo nahual que se convirtió en perro. Señor Chomo San Juan, buenos días, tardes o noches. Tal vez lo que les quiero contar para muchos suene ilógico, para otros más un poco creíble. Pero si hubieran estado esa noche, en el momento en que a mí se me manifestó ese nahual, opinarían diferente. En muchos canales de videos, páginas de relatos de horror, se cuentan infinidad de relatos de unas criaturas de diferentes tipos, llamados nahuales, los cuales hay traviesos, malos y asesinos. Y de estos últimos, cuídate, porque no te perdonan la vida. Yo creo que corrí con suerte, gracias a Dios y a Jesucristo, que estuvieron conmigo en todo momento. Así que lo que a continuación les voy a relatar, me sucedió hace muchos años, justo cuando hubo una fuerte devaluación en el país mexicano. Y estamos hablando del año de 1994, donde lamentablemente los productos y la canasta básica se fueron al alza y el peso perdió muchos ceros. Esto provocó una fuerte crisis en el país y al mismo tiempo una escasez de alimentos. Y para colmo, los que vivían en provincias o ranchos perdieron ganado, así como sus huertos y cosechas, por la escasez del agua. Los que vivíamos en las playas también moríamos de hambre, porque lamentablemente no teníamos qué comer por la marea alta. Y es que en ese tiempo los peces se alejaron del mar. ¿Quién sabe por qué? Solamente Dios sabe lo que hace. Pero bueno, esto que les voy a confiar en ese momento jamás ha sido contado en redes sociales, ni siquiera publicado en ningún otro medio. Así que por favor, señor Chomo San Juan, espero que sea de su comprensión y lo cuente con el público. A mí me sucedió hace muchos años. Para ese entonces, yo vivía cerca de la playa con mis dos perros. Uno se llamaba Duque y el otro Sultán. Pero bueno, cierta noche, a eso de las 3 de la mañana, afuera de mi choza se escuchó una pelea. Al parecer, mis dos perros estaban peleando con una persona, la que probablemente quería entrar a robar. Al principio yo tenía un poco de miedo,
porque tenía cosas que de mucho valor, pero pues algo extraño estaba pasando en ese entonces, porque curiosamente mis perros no eran agresivos, pero en ese momento al intruso no le permitían ingresar. Esto se calmó por un momento, pero como a los 2 minutos, de nuevo comenzaron a pelear y el intruso estaba siendo derrotado. Por curiosidad me asomé por la ventana y miré que efectivamente afuera había un extraño y enorme perro negro, pero en verdad impresionante. Él estaba siendo mordido por mis 2 perros, pero este otro animal casi no se defendía. Parecía que ya venía lastimado de alguna parte. Al verlo herido, lo ingresé y traté de curarlo. Ya en el interior de mi casa, el intruso estaba asustado. Le dije que no tuviera miedo, que en un momento lo curaría, como si me escuchara. Soy una persona que vive sola y que le gusta cuidar a los animales. Pertenezco a una religión diferente a la católica. Eso sí, creo mucho en Dios y en Cristo, pero yo no voy a los templos de adoración ni a ningún lado. Por otra parte, para mí era primero la ciencia, y para nada creía en los eventos paranormales, ni mucho menos en los famosos nahuales, unas bestias cambiaformas, unos seres cambiapieles, unas aterradoras criaturas. En ese momento, cuando curaba al perro, mis otros animales aullaban y querían tirar la puerta, estaban asustados. Increíblemente, después de media hora, los perros se calmaron. Fue cuando en ese momento salí y solamente miré sangre regada cerca de la arena. Me encerré y ya no salí hasta el amanecer, para ver qué rayos había pasado en mi patio. Señor Chimo San Juan, no me explicaba qué rayos pasó y de quién era la sangre, si se suponía que yo ya había curado al intruso. En ese momento de reojo miré que los perros tenían acorralado a otro canino, pero uno también extraño, parecido a un coyote, pero también como con rasgos de lobo, así como lo llaman en los documentales, uno híbrido. Lo curioso de esto que les cuento es que en las playas o cerca del mar, esta raza de animales no existe. Pareciera que alguien como que aquí me lo dejó, o se le escapó de algún rancho cercano. Quise también curarlo, pero por miedo no me le acerqué. Pero cuando miré que estaba muy lastimado, me dio mucha lástima. Y como ya les dije, soy cristiano, pero también soy un ser humano y lo curé. Al ingresar a la casa, ya no estaba el primer intruso, este se había escapado. Por otra parte, este otro animal era más dócil y manso, así que cuando vi que no podía mover su pie, lo curé. Y así lo asistí todos los días, y después de muchos meses, esperé a que se fuera, pero no lo hacía. Ya se había llegado el momento de retirarse, pero este perro no quería irse por donde llegó. En mi casa ya no teníamos para alimentar a nadie más. Había veces en que atrapaba un pez, como de 300 gramos o hasta medio kilo, y lo tenía que racionar con mis 2 perros y conmigo. Moría de hambre. La crisis estaba tremenda, la política en el país peor, no había qué comer, y para colmo el dinero ya no alcanzaba para nada. Sin más, me quedé con el perro, y meses después, este animal se acopló con el resto del equipo, y se llevaron también, que ya no se fue. Como quien dice, se quedó a vivir con nosotros y a pasar hambre. Por eso le puse el nombre de Solovino, de un significado curioso. Pero bueno, la parte más aterradora de mi historia fue cuando un día, uno como cualquier otro, salí a pescar con mi atarraya, una especie de red, y recuerdo que la tiré como por 10 veces, pero no saqué ningún pescado. Un poco triste, me hablé en voz baja y me dije: bueno, mi Señor Jesucristo, hoy no me quisiste dar de comer. La verdad, tengo tanta hambre que imaginé que era mi día de suerte. Pero si tú no me quisiste dar nada, me iré
con la panza vacía, porque es tu voluntad. Señor Chemo San Juan, no me lo van a creer, pero al momento de decir eso, tomé mis cosas, me dirigí al bote, a donde guardaba la atarraya, justo a donde mis perros se estaban quedando para esperarme. Pues cuando estaba remando de regreso a casa, escuché una voz que me decía: pero si serás tonto, regrésate y vuelve a tirar la red. Dios mío, giré la cabeza y no vi a nadie. Allí solamente estaban mis perros y nadie más. Seguí remando, pero una vez más me gritaron que me pusiera a pescar, pero de una manera aterradora. La verdad, me puse nervioso y traté de buscar una explicación lógica a lo que me estaba pasando. Madre mía, estaba impresionado y casi me desmayo, porque miré que era uno de mis perros el que me estaba hablando con voz humana. Pensé que era mi imaginación o el cansancio y también tal vez el hambre, pero no. Efectivamente, el perro estaba hablando y estaba junto a mí. Una vez más giré la vista y no había nadie, y de nueva cuenta vi que mis otros dos perros veían al solovino con miedo y con terror. De repente el perro intruso se paró en dos patas y me ordenó que pescara. También me indicó en qué parte debía de aventar la red, y con miedo lo hice. Dentro de mí me dije: Cristo bendito, Señor mío, tú mandas y yo obedezco. Si esa criatura es de tu propiedad, mándame una señal, pero si es de Satanás, por favor protégeme y cuida mi alma. Estaba con mucho miedo, y más porque sin duda mi perro era un nahual, una increíble bestia, y me estaba dando órdenes de pescar. Para eso me bajé del bote y me fui de nuevo a la playa obedeciendo. En ese momento vi que venía una ola grande, y cuando la ola ya venía de regreso, miré a un pescado pequeño, y sin más, tiré la atarraya a donde me dijo el perro, y en eso atrapé al pez, y para mi sorpresa, no era un pez pequeño, era un pescado de más de 1 metro de largo, como de 20 kilos de peso en total. Dios mío, ¿me creerán si les digo que el pez ni siquiera dio batalla? Este se dejó pescar, y ya era de una raza impresionante, de una que se llama agujón. Este pescado solamente lo encuentras mar adentro, y mi pregunta era: ¿qué rayos estaba haciendo uno tan grande y delicioso nadando en la orilla? Increíblemente el perro en varias ocasiones me indicó el punto exacto para pescar, y en esa semana comimos muy bien. Vendí parte de la pesca, y con ese dinero logré sobrevivir de la crisis por muchos años. Pero bueno, la verdad, el perro al llegar a casa actuaba de forma normal, aunque al principio yo tenía mucho miedo de dormir, porque pensaba que me podría asesinar, pero no lo hizo, porque con el paso de los días comprobé que efectivamente era un nahual, pero uno de los buenos, y llegó a mi vida exactamente cuando casi moría de hambre. Para terminar les relataré que una mañana ya no lo encontré. Creo que terminó su misión conmigo y se marchó para no volver. Fue allí que comprendí que Dios le da unas batallas increíbles a sus mejores guerreros, y en mi caso a mí me hizo comprender que a mi vida llegó un nahual, una criatura de Dios. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales del Señor Luis Merino Morales. Pues estoy sin palabras, amigos. Este relato es inédito. De hecho, hoy lo leí completo y me gustó bastante, por eso traté de narrárselos como me lo mandaron. Solamente omití unos pequeños detalles. A pesar de que ya pasó hace mucho tiempo, pues salió a la luz pública el día de hoy.
Me gustó bastante este relato porque no todos los nahuales son malos, y aquí te explica el por qué. En la mitología prehispánica, los nahuales eran el totén del ser humano, de los aztecas, de los hombres nativos. El nahual era el animal con el que nacías, en el cual te desarrollabas y convertías espiritualmente. Pero con la llegada de los españoles, de su religión, de los demonios, de la brujería, de todo lo malo, el nahualismo se salió de control. Y en el nahualismo entró lo que es el satanismo, lo que es la demonología. Por eso existen nahuales malos, unos que devoran niños. Esto en honor al ser innombrable, al que vive aquí abajo. Pero este relato nos habla de un nahual bueno, uno que posiblemente mandó Dios para calmar el hambre del Señor. Una vez más les voy a repetir que hay tres diferentes clases de animales, llamados nahuales: los buenos, los traviesos y los malos, aquellos que acaban con tu vida. Gracias. Hasta aquí el relato de esta noche. Espero que se encuentren muy bien. A todos les mando un abrazo y un saludo cordial de parte de su amigo Chemo San Juan, que les quiere dar las buenas noches. Gracias y hasta mañana.